Muy bien, pues buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda René Chávez Domínguez, presidente del Grupo de Historia del Parque de la Revolución. Y pues nos encontramos aquí en nuestra sede, el Corredor Cultural Miguel Anguiano Carlos, del Parque de la Revolución, de la ciudad de Chihuahua. Un saludo a todos los compañeros que por aquí nos acompañan, que ya hay alguna asistencia, ¿no? Para que veamos. Entonces, si algunos compañeros tienen su sillita, y eso pues nos da espacio acá. Entonces, y también saludo a los compañeros que están conectados a través del Zoom. Bienvenidos todos a nuestra plática del día de hoy. De acuerdo al programa, pues tenemos la plática de Miguel Miramón y su infortunio. Así la seleccionó Mario Trillo. Y vamos a comentar la semblanza de Mario. Mario Alberto Trillo Corral, él es maestro en educación por la Universidad del Tec Milenio, destacado deportista chihuahuense, representante de México en eventos mundiales de atletismo, participante en las pruebas de 100 y 200 metros, miembro del equipo mexicano de atletismo por 10 años, actualmente retirado de esa disciplina. Ha sido asesor de asuntos históricos del general comandante de la Quinta Zona Militar y del comandante de la Base Aérea Militar número 13 de la Fuerza Aérea Mexicana. Fue subdirector de Cultura del municipio de Aquiles Cerdán. Mario fue investigador iconográfico del libro Retrato de la Bola y de la Batalla de Ciudad Juárez de 1911. Investigación y gestión para la edificación del monumento dedicado al Batallón Primero de Chihuahua, que está por ahí en la Plaza Ignacio Zaragoza, frente al Templo de San Francisco. Autor del libro La Carrera de mi Vida, y pues Mario es el único velocista mexicano que ha publicado su biografía en un libro. Autor también del libro Cuando el silencio estalla, testimonios reales de menores infractores, editado en el 2023, un libro bastante fuerte, pero muy interesante. Colaborador en el periódico El Universal, donde ha escrito varios artículos. Entonces, pues, te damos la bienvenida, Mario, para que nos platiques de este gran personaje de la historia de México, un gran general, para mí de los mejores generales de carrera que ha habido en la historia del país, ¿no? Bien, te dejo el micrófono. Muchas gracias, René. Muy buenas tardes a todos los presentes aquí en el parque y a los que se conectan de diferentes puntos de la República. Un saludo muy fraternal. Pues iniciamos de lleno con esta ponencia titulada Miguel Miramón, el caballero del infortunio. Y sí, yo creo que hago mías las palabras de René, un general muy famoso, muy valiente, muy destacado, que lamentablemente pues sus ideales no le van a dar al final la gloria que merecía. Sí, ahorita vamos a entrar en detalle. Y bueno, pues vamos a empezar con Miguel Miramón. Bueno, pues Miguel, el nombre completo era Miguel Gregorio de la Luz Anteriógenes Miramón Tarelo, y nace el 21 de noviembre. ¿Le voy? Sí. Okay. Nace el 21 de noviembre de 1831. Sus abuelos habían nacido en el reino de Navarra, un pequeño reino entre España y Francia, por lo que pues su descendencia era europea. Bernardo Miramón, padre de Miguel, fue un militar de carrera también, que alcanzó el grado de coronel, y entra él a la escuela militar el 1 de marzo de 1810. ¿Qué quiere decir?
que el papá de Miguel Miramón obviamente combatió la insurgencia de la independencia. Lo que estamos viendo, bueno, anteriormente es el mapa del reino de Navarra, donde nacen los abuelos de Miramón. El abuelo de Miramón llegó a México en 1768 en calidad de secretario particular del marqués Croix, que es el que estamos viendo, y pues después pone o sea, hace jefe de lo que es una casa de vinos. Desde muy niño Miguel Miramón había sido muy débil de salud, incluso el papá, 4 días después de que nació, lo bautizó él, porque estaba muy delicado de salud el niño, y todos los primeros años, hasta los 5 o 6 años, Miguel Miramón sufrió mucho de enfermedades. Las fuentes no especifican qué tipo de enfermedades, pero sí que era pues una salud bastante quebrantable lo que tenía Miguel Miramón. Hay que destacar que la familia Miramón firmaba todavía a principios de los años de 1800 del siglo XIX, firmaba con la T al final de su apellido. O sea, era Miramont, para afrancesarlo un poquito. El padre de Miguel Miramón, bueno, esta es la fe de bautizo, y ahí está Bernardo Miramón, papá de Miguel. El padre de Miguel causa alta, como dijimos ahorita, en el ejército en febrero de 1810, y fue aceptado en el ejército trigarante con el grado de teniente coronel, y el 12 de diciembre de 1821, y ascendió a coronel hasta 1833. Miguel fue el 12º hijo de este matrimonio. Fue una familia muy grande, incluso tres hermanos de Miguel estuvieron en el camino, en la carrera de las armas de la milicia, y uno de ellos murió en Chihuahua. Bernardo Miramón muere aquí en Chihuahua durante las batallas de la Reforma. Bueno. Miramón contrajo matrimonio con Concepción Lombardo el 24 de octubre de 1858 en la Ciudad de México, y procrearon 7 hijos. No me voy a hablar mucho de este matrimonio, ya lo hicimos en la plática de mujeres de dictadores. Sin embargo, pues es importante mencionar este acontecimiento, donde Concha al final de sus días va a escribir unas memorias, que es un libro muy interesante y es muy popular en toda esta historia de la intervención francesa, y una muy buena lectura de la primera dama más joven que ha tenido el país. El otro niño héroe. Efectivamente, Miguel Miramón lo enlista el papá, porque en cierta ocasión con unos amigos se van a Coyoacán y se perdieron, y el papá, el coronel Bernardo, va y los busca, y como correctivo lo lleva al heroico colegio militar. Entonces causa alta a los 14 años, y el 10 de febrero de 1846, a los 14, empieza su carrera militar. Y prácticamente él inicia por haberse perdido en Coyoacán, y el papá fue y lo buscó y se enojó, y ¿sabes qué? Como correctivo te vas a una escuela de disciplina, y lo lleva al colegio militar. Fue así que un año después, cuando Miguel y todos los otros cadetes defienden Chapultepec, todo el día 12 de septiembre de 1847 fue bombardeado el castillo, y al amanecer del día 13 se reanuda nuevamente el ataque. Fueron 1000 hombres del general Scott los que sitiaron el castillo. No voy a entrar en detalles, es meramente para ir avanzando en la vida de Miguel, ya que esto sí es importante, pero no voy a detallar la guerra o la batalla de Chapultepec. La defensa de la ciudad queda a cargo de Santana, de Valencia Salas y Juan Álvarez. Este último personaje, yo creo que sí voy a tener que hablar de él, hizo
unas cosas que desafortunadamente van a hacer que México pues pierda la batalla. Por ejemplo, él no ordena, Juan Álvarez no ordena que los soldados de caballería ensillen las bestias. Y 4,000 hombres de caballería se quedaron pues, sentados, esperando órdenes que nunca llegaron. Incluso la mayoría de los 4,000 caballos ni siquiera fueron ensillados en plena batalla, argumentando Juan Álvarez de que el terreno era muy malo para ensillar las bestias, para montar. Creo que esa decisión hubiera cambiado el rumbo de la batalla. A lo mejor nos hubiéramos perdido, pero creo que hubiéramos también hecho algún daño bastante al enemigo. Mientras tanto, fueron 5 las órdenes directas que Juan Álvarez desobedece. Para cuando Santana da la orden de evacuar la Ciudad de México, adivinen qué fue el primero que montó a caballo, y ya que claramente el camino estaba totalmente en buen estado, Juan Álvarez y su Estado Mayor. Pero antes de salir de la ciudad, este personaje va a impedir refuerzos que iban a ir al castillo de voluntarios. Y lo va a pedir porque esos voluntarios eran dirigidos por un sacerdote. Y eso a él no le gustó, y evita que esos refuerzos fuertes en 500 hombres aproximadamente no lleguen al castillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Miguel, como cadete, y todos los otros cadetes, no estaban obligados a la defensa del castillo. Sin embargo, la defensa de Chapultepec es una nutrida muestra del valor mexicano. El cadete Miguel es herido en la cara y posteriormente algunas heridas en el cuerpo, queda mal herido, y un soldado de color lo iba a ejecutar, y bueno, llega alguien más y le detiene la ejecución. Cuando llegan y ven a los cadetes sin vida, y entre ellos a Miguel, que fue el único que sobrevivió, fue cuando dicen: ¿y dónde estaban los hombres que pusieron a defender a estos niños el castillo? Y es ahí donde dicen, pues son los niños héroes, que mucha gente dice, ni son héroes ni son niños, tenían 14 años, tenían unos 17, sin embargo la expresión de los soldados norteamericanos al decir, son casi niños, es ahí donde pues nos ponemos a los niños héroes, ¿verdad? Miguel queda prisionero, y no fue hasta junio de 1848 que recobra la libertad, cuando México y Estados Unidos firman la paz en febrero de 1848, entregan prisioneros de guerra y demás, y entre ellos está Miguel Miramón, pero hasta febrero. Aquí no leí esto, solamente solo lo leyeron, que los norteamericanos se gastaron $120 millones, contaron con 2.703 bajas a lo largo de la guerra, con un total de 43,000 efectivos. En Chapultepec había 6 cañones, un obús, 200 soldados y cadetes del colegio al mando del general Bravo. Me voy a avanzar acá en mis apuntes. Esa es su tumba. No, es el monumento a los niños héroes de Chapultepec. Después de la batalla, Miramón quedó como prisionero de guerra por parte de los Estados Unidos, recobrando su libertad, como ya lo había comentado, hasta junio de 1848. Y fue reconocido con la Medalla del Valor, que es la que estamos viendo. Miguel Miramón realmente sí es un héroe, un hombre valiente, un hombre héroe en esta batalla. Realmente sí lamentablemente está pues en el olvido en esta batalla, ya que su vida pues va a tener un cambio muy drástico. Vamos a avanzar. El ascenso. Aquí estoy poniendo solamente las fechas de cómo fue ascendiendo en su carrera militar. No me voy a adelantar. Obviamente entre estas fechas hay batallas, hay anécdotas que vamos a ir avanzando,
pero no voy a detener mucho. Miguel Miramón fue ascendido a sargento alumno el 7 de noviembre de 1848. Él recobra sus estudios en el colegio militar, y eso de sargento alumno quiere decir que le van a dar una preferencia, que ella puede dar, digamos, alguna instrucción a los cadetes nuevos, que tiene alguna jefatura dentro de los alumnos, como un jefe de grupo en la secundaria, hagan de cuenta algo así, y le dan el grado de sargento alumno. El 7 de marzo del 51 llega subteniente alumno, sigue siendo estudiante, pero sigue teniendo alguna injerencia entre los otros alumnos del colegio. El 27 de octubre de 1852 es teniente de artillería. El 13 de abril de 1853 es nombrado teniente catedrático del colegio militar. Y para el 26 de junio de mi cumpleaños es capitán. En 1855 asciende a mayor, y en 1859 alcanza el grado de coronel, y ese mismo año nombrado general brigadier. Un año después, general de brigada, perdón, general de división. Miguel Miramón es el general de división más joven en la historia del ejército mexicano. Tenía 26 años y era general de división, que hasta la fecha sigue siendo el grado más alto que tienen las Fuerzas Armadas aquí en el país. También en ese inter, bueno, recibe la jefatura del batallón Baja California. Es en lo que estamos viendo en el inicio. Con la declaración del plan de Ayutla, Miguel Miramón era mayor del ejército y le da sus principios militares, defiende el gobierno de Santana. Participó en las batallas de Mezcala, Xochipalpa, en Guerrero, y en el combate del Cañón del Sufrimiento en Puebla. Uno de los planes que le va a favorecer mucho en sus ideales es el de Zacopostla. Este plan afirmaba que Santana lo habían obligado, que él era realmente un presidente de facto y que lo habían obligado a renunciar. Y entre tanto, el plan, en pocas palabras, era restablecer el gobierno conservador. Esa foto la obtuve ahí del internet, obviamente. Es un artículo que no exhibe el Museo Nacional de Historia, sin embargo, esa silla de montar le pertenece al Museo Nacional de Historia, ahora sí que al Castillo de Chapultepec. Una silla pues muy bonita y bordada en oro. Es como meramente para que un descanso en la playa. El 17 de diciembre de 1857, el Partido Conservador proclama el Plan de Tacubaya, el cual desconocía la Constitución. Esta nueva guerra entre mexicanos duró hasta 1861. Y en esta etapa es donde muere el general Osoyo en San Luis Potosí, el 18 de junio de ese año, de 1858. Este general tenía 30 años, muere de cólera, y a la muerte del general Osoyo, Miguel toma el mando del ejército, que ahorita les voy a decir cómo se llamaba. Era el ejército reconstructor. Ahorita aquí lo traigo en los apuntes, ustedes no lo vean, ahorita se los voy a decir. Miguel era verdaderamente un centauro. Llegó a recorrer con sus tropas 500 kilómetros en 60 horas. Estamos hablando de 2 días y medio, recorrer a caballos 500 kilómetros. Pues sí, estamos hablando de jornadas maratónicas y pues reventar a los caballos, sin duda alguna. También se le conoció como el general Macabeo. Lo comparaban con los guerreros judíos de esa familia, una familia que había peleado en el siglo II. Era valiente y se le decía el joven Macabeo, relacionándolo con esta familia de judíos. El joven presidente, en 1859, a los 27 años, es 27, yo puse 26,
bueno, 26 años fue general y a los 27 fue presidente de México. El 1 de enero del 59 fue electo presidente de México en una junta parlamentaria. La votación fue a favor del general con 46 votos de 50. 46 votos a favor de 50 que eran las personas que estaban votando. Entonces, prácticamente se la llevó de calle. Su esposa, quien en su momento le dijo, si yo me caso, va a ser con un general, no con un cadete del Origo Colegio Militar. Pues se casaron con el general y la hizo primera dama. Es la pareja presidencial más joven. Él tenía 27 años y Concha tenía 22 años cuando era primera dama. Y hay un dato interesante. Miguel Miramón es el primer presidente de México, del México independiente. Me refiero a que todos sus antecesores habían nacido mientras México era parte de la colonia española. Benito Juárez en 1806 y así sucesivamente. Entonces Miguel Miramón nace en 1831, por lo que es el primer presidente que tiene México independiente. Ese es un dato tan interesante. Ahí es donde yo creo que empieza ya el declive oficial de Miramón, porque siendo presidente es donde él adquiere deudas externas. Y tengo un personaje, al que estamos viendo al otro lado, que es Jean Jaeger. Maestro, ahora sí no te sorprendí, maestro. Ahí, este personaje era un francés, banquero de muchos negocios que tenía aquí en México. Y para que se den una idea, Miguel, el presidente, le pide un préstamo con unos vales, unos bonos, y era un préstamo. Aquí lo tengo. Aquí está. Él pide 1.465.677 pesos para vestir al ejército y comprar pertrechos de guerra, con la promesa de pagar 15 millones. O sea, estamos hablando de una cantidad exageradamente ridícula de intereses, de 1 millón y pagar 15 millones, ustedes dirán. Y en estos vales, en estos dinero, es donde empiezan las deudas de México, que posteriormente Francia, España, Inglaterra le van a reclamar al gobierno ya constituido de Benito Juárez, y empieza la guerra una vez más, la guerra de intervención francesa. Este personaje Jaeger, ¿qué creen? Aquí les va, ahí va algo muy bueno que traigo para todos ustedes. También hizo negocio y préstamos con Luis Terrazas. Y ahí va lo que les quiero decir. Ojo, el gobernador de Chihuahua, Luis Terrazas, le pide un préstamo a Jaeger por 8,400 pesos para la compra de 1,000 rifles y otros pertrechos de guerra en Mazatlán. Pero ese dinero no se gastó en esos rifles. Ese dinero se gastó en una comisión que va a encabezar J. Morón para ir a Monterrey, o alcanzar a Monterrey, a Benito Juárez, y hablar de que, convencerlo de que no quite a Luis Terrazas de gobernador, que deje de gobernador y que Tata Che no llegue a la silla estatal. Y ese dinero que Luis Terrazas le pide a Jaeger para armas, se lo gastaron en una comisión para ir a Monterrey a suplicarle a Benito Juárez que no cambiara de gobernador a Luis Terrazas. ¿Cómo la ven, compañeros? Y esta historia, estoy haciendo en paréntesis, porque esta historia no acaba ahí. Cuando la viuda de Jaeger se entrevista con Napoleón III, le exige el pago que a las deudas de Francia agregue los 15 millones de Miguel Miramón, que agregue 3 millones más que Sonora había pedido, y que creen que pidió también, que agregara la deuda de Chihuahua. ¿Cómo ven? Entonces estamos hablando de mucha lana, y ahí va nuestro querido Chihuahua en descuido hasta en Francia.
¿Cómo la ven? ¿Cómo ven, maestro? Miguel Miramón, siendo presidente, compró unos buques de guerra en Cuba, pero los hicieron de guerra porque no eran de guerra, eran unos buques mercantiles, pesqueros, de madera vieja, que apenas eran dos y uno apenas si mal flotaba. Entonces, hay otro dato muy interesante. Esos buques de guerra, Benito Juárez los declaró barcos piratas, le pide a Estados Unidos barcos que le ayuden a frenar esos buques de guerra. Estados Unidos manda 2 barcos prestados y temporalmente los pone a nombre del gobierno de México. Cuando hunden los barcos de Miguel Miramón, o al menos que evitan que lleguen a Veracruz, a los 2 meses, Benito Juárez regresa los barcos y los vuelven a poner a nombre de los Estados Unidos. ¿Qué tal con ese dato? La verdad, pues, a mí se me hace muy interesante ese dato de los buques que compra Miguel Miramón. Calpulalpan es la tumba de la Reforma en el lado conservador. Es ya la última batalla realmente importante que van a ganar los liberales. Me estoy adelantando en muchas batallas. No estoy hablando de la batalla de Silao, de San Luis, de Guadalajara. Estoy hablando más o menos de la batalla más importante, que es la que estamos viendo, que dirigió el liberal Jesús González Ortega. Y aquí hay previo a esa batalla, hay una frase muy buena, para mí de lo mejor que se ha dicho en la historia militar mexicana. Previo a la batalla hay unos combates de poca monta, así le decían. Entonces, dentro de ese triunfo que obtiene Jesús González Ortega, toman prisionero al general Manuel Ignacio López. Entonces, lo van a fusilar, y este general López pues pide clemencia a su vida y dice: no, pues déjenme hablar con el general González, pues a ver qué puedo hacer, a ver si puedo salvar mi vida. Y le ruega ya a los soldados que retrasen un poquito la ejecución. Llega el general González Ortega y hablan, y finalmente él le pide clemencia, que no lo fusilen, que le dé oportunidad de vivir. Y González Ortega dice, para mí, la mejor frase de las armas mexicanas, y dice: yo no soy quien lo manda a fusilar, general, ni yo le puedo salvar la vida. Si usted no presenta el valor con el que me atacó y defendió sus ideales, entonces váyase, yo me pongo en su lugar. ¿Cómo creen que se ha sentido el condenado a muerte? La fuente del relato dice que inmediatamente el general López, haciendo el saludo militar, responde: estoy a sus órdenes para hacer paso por las armas. Qué frase, la verdad. Si usted no tiene el valor de ante la muerte, si usted no tiene el valor con el que frente a la muerte, con el valor con el que me atacó y defendió su ideal, entonces váyase, yo me pongo en su lugar. Eso fue días antes de la batalla de Calpulalpan, en la que finalmente pues derrotan a los conservadores. A raíz de esa batalla, donde Miguel Miramón sí tuvo algunos aciertos, pues se exilia y se va a París. Llega primeramente en marzo de 1861, llega a Cuba con un pasaporte español, obviamente falso, con otro nombre, con un nombre francés, pero con un pasaporte español, y se va a Francia. Estando en Francia, incluso se dice que va a conferenciar con Napoleón III. A su regreso, él regresa el 28 de julio de 1863, y aunque intentó vivir como un particular, como un civil, el general Forey le reclamó que participara apoyando al imperio, al ejército francés, y el 8 de octubre
el ejército francés le reconoce el grado de general. Y aquí pues ya está la traición, realmente sí, en esta época, en esta etapa, pues sí son traidores, no podemos llamarlo de otra manera, que si era valiente no se discute. Yo digo, si Miguel Miramón, regresando de Francia, se pone al lado de Benito Juárez, hubiera sido mejor que Porfirio Díaz, sin duda alguna, ¿eh? Pero bueno, eligió el otro camino y la traición nunca va a triunfar, porque si triunfara, nadie le llamaría traición, ¿cierto o no? Y para vergüenza de este general tan valiente, para vergüenza de su carrera militar tan exitosa, Bazaine, quien estuvo aquí en Chihuahua también, le mandó una carta al ministro de guerra francés diciendo que Miramón lo iba a mandar a Francia porque era muy vanidoso y ambicioso. Y la carta la manda a Europa el 9 de marzo de 1864 y Bazaine lo manda a Alemania, lo manda a Europa otra vez, digamos un exilio. Para vergüenza de Miguel Miramón, un extranjero le da órdenes que se vaya de México. Querétaro, el último reducto del imperio. El 19 de febrero de 1867, Maximiliano llegó a Querétaro con un total de 9,000 soldados y 32 cañones. Miguel Miramón ya había regresado de este segundo exilio, haciendo la aclaración. Los juaristas contaban con 25,000 efectivos y con armas nuevas. La mayoría era el rifle de 6 tiros que los Estados Unidos habían proporcionado. Para el 14 de marzo se consumieron en Querétaro 861 proyectiles de artillería y 59,380 de fusil. Perdieron la vida 1,000 hombres y hubo 400 prisioneros. Allí en el sitio de Querétaro, que duró 70 días, hubo una comida macabra. La gente se empezó a morir de hambre. Ahora sí que le hicieron como los romanos, cercar todo y que no entrara ningún suministro, y la gente se empezó a morir de hambre, empezó con sed, con enfermedades. Entonces la gente que acompañaba a Miramón, a Maximiliano, a todos ellos, sufrieron mucho. Y les mandan una carta, les va algo de comer, y les mandaron 2 canales de ciervos. Y la gente se los comió, pero no eran ciervos, eran perros que habían matado y que les dieron carne de perro. ¿Cómo la ven? Realmente, pues sí, una comida medio macabra. Y después les mandaron un buey, el buey más flaco, el más flaco. Le mandan los liberales al sitio de Puebla, perdón, el sitio de Querétaro, les mandan un buey que en los cuernos le pusieron un letrero que decía: ahí va para que coman algo. Pero realmente el pobre animalito eran los puros huesos, apenas si podía caminar. Y los del sitio responden con un caballo totalmente flaco, que también apenas si podía caminar, porque hasta los animalitos tuvieron que sufrir las penurias del sitio, con un letrero que decía: ahí les va un caballo para que nos persigan cuando escapemos del sitio. Entonces, pues ese tipo de bromas o de comentarios estaban haciendo. Miramón dirigió su última batalla dentro del sitio de Querétaro al frente de 2,500 hombres, y el mismo general Sóstenes Rocha llegó a decir: Miramón es un valiente, y aunque lo derrotaron los juaristas en el cerro de Cimatorio, sí le reconocían la valentía. Dentro de unos momentos no existiré. He perdonado a los que me hacen pasar a la otra vida y quiero que tú los perdones. Procura que Miguel no piense en vengar a su padre. Dale a mis hijos el último adiós. Haz rogar por el reposo de mi alma y vela por nuestros hijos, tu esposo Miguel. Es un fragmento de la carta de despedida que le hace Miguel a Concha Lombardo. El 30 de mayo nace la hija de Miramón, a quien pues no tuvo la oportunidad de conocerla, de nombre Lola.
claro que Concha, la esposa, en San Luis Potosí, buscó a Juárez para que le perdonara la vida. Obviamente, pues ya sabemos que no pasó esto, y Miguel muere como un traidor. Como dije ahorita, la traición no triunfa. Si hubiera triunfado Miguel, no será traidor. Entonces, eso nunca va a pasar. Allá por 1890, me parece, 1885, la esposa de Miguel, Conchita, regresa de París, de Francia, regresa a México, y cuando se da cuenta que a unos metros estaba la tumba de Benito Juárez, pues se indignó. Dice, ¿cómo mi esposo va a estar a un lado del que lo mandó a fusilar? Lo exhuma, y actualmente los restos de Miguel Miramón descansan en la Catedral de Puebla. Esa sí es la tumba actual de este personaje. Concha, la esposa de Miguel, muere hasta 1923, muere ya en Francia, y como última petición dice: cuando yo muera quiero que me saquen del corazón y lo sepulten en la tumba de mi amado general. La biografía, América Libre, de Salvador Borrego, Miramón, el caballero del infortunio, de ahí agarré el título para esta ponencia, de Luis Islas García, Jesús González Ortega, el caudillo de la Reforma, y historia militar de la intervención francesa en México, del general Jesús de León. Muchas gracias, y espero les haya gustado esta investigación. Muy bien, Mario, pues interesante la vida de Miramón. Muy bien, pues pasaríamos a comentarios, preguntas. Preguntas que quieran, respuestas no sé. Aquí tenemos a Víctor Iván. Maestro, preguntas lo que quieran, respuestas no lo sé. No, bueno, ya te adelantaste, iba a sacarlo de los bonos Yenker. De hecho, sí venía a tirarle A Miguel. queda Miguel. Sí, no, La verdad. Pero tengo más, no. Bueno, ahí un poco en favor del personaje. El siglo XIX mexicano, pues finalmente es un periodo de construcción, no nada más en lo institucional, legal, político, militar, ¿no? O sea, la mentalidad propia de la nación se está construyendo, y desde la propia independencia pues hay una división de bandos, y hay dos elementos que hay que tener muy en cuenta, ¿no? La parte netamente ideológica de algunos. El mundo en el 19, de una manera similar a la actual, se dividió muy fuerte entre los liberales, las ideas de la Ilustración del siglo XVIII, de que tomaron las repúblicas democráticas modernas, y los conservadores, que también pues dentro de un rango de ideas iban desde restaurar el viejo orden monárquico a un sistema monárquico moderado, incluso repúblicas, ¿no? Leal a esos principios tanto los juaristas, la mayoría de los juaristas, como la mayoría de los conservadores. Entonces el ejemplo, yo creo, de esa lealtad a esos principios es Miramón. En eso sí fue leal hasta la muerte, en defender ese conservadurismo. Y el mismo Juárez, al punto que en muchos momentos y ocasiones ambos personajes sacrifican el otro elemento, ¿no? Que es el nacionalismo, el patriotismo, la identidad nacional, el apego a tu estado-nación o a tu población. ¿A qué me refiero a esto? A no privilegiar o no traer, por ejemplo, intervención extranjera a meterse a asuntos nacionales, porque eso debilita finalmente la independencia y soberanía de tu estado, ¿no? Y tanto Juárez como Miramón, pues en su momento violaron esos principios. Juárez con el famoso Tratado Macrino Campo, y Miramón con esos bancos que le vendieron. No está muy claro el todo qué pasó, o sea, es una venta simbólica, pero incluso cuando viene el tema de que la Marina estadounidense los captura, cuando Juárez los declara piratas, que también es una ayuda de Estados Unidos a Juárez, pues odian a Juárez, acusan a Juárez de que está siendo traidor porque lo apoyan los gringos, pero el gobierno español después reclama esos bancos como suyos.
Entonces hay una protesta contra el gobierno norteamericano, entonces eran españoles y Miramón estaba siendo apoyado por los españoles también. Bueno, y el tema escala obviamente al apoyar al imperio francés y a su gobierno satélite, el de Maximiliano. Pero volviendo al episodio de la guerra de reforma, es un militar que no nada más lo puedes acusar en la parte negativa del honor militar, por la parte de la traición, sino porque también tiene ciertos temas durante ese sitio, precisamente de Veracruz. En Veracruz está esa fuerza escuadra naval de la que habló Mario, pero también por tierra el propio Miramón está asediando el puerto. Y ocurre una cuestión: Juárez está en el puerto de Veracruz, hay fortificaciones liberales y él está en San Juan de Ulúa. ¿Qué es lo que ocurre? La artillería de Miramón bombardea la ciudad de Veracruz y en ese momento hay otras marinas operando, ocurre, es normal, y se encuentra un estado que es relativamente neutral, que estaba buscando de hecho tratar de hacer un armisticio entre liberales y conservadores, que era el Imperio Británico. El Imperio Británico incluso se inclinaba un poco más por el bando conservador, a diferencia por ejemplo de España, que apoyaba a los conservadores, de la propia Francia, o de los Estados Unidos, que apoyaba a los liberales, ¿no? Y el HMS Valorous, en sacrificios, el 21 de marzo de 1860, envía a Miramón una protesta. Esta protesta, no lo largo, pero básicamente le está diciendo a Miramón que su artillería está bombardeando no las fortificaciones donde está Juárez y los soldados y los tropas liberales, a la población civil veracruzana, mexicanos y a los extranjeros residentes en Veracruz, y que la Royal Navy pues está tratando de garantizar sobre todo obviamente los intereses de los extranjeros, pero que dice que clase de afrenta es a su propio honor militar bombardear civiles, porque la mayoría de la artillería conservadora estaba cayéndole a los civiles, no a las fortificaciones liberales. Y yo sé que hay muchos admiradores de Miramón, pero la propia Royal Navy le envió una protesta porque está masacrando a la propia población mexicana, bombardeando. Es un crimen de guerra, obviamente, en términos de entonces, con leyes que no, ni tratados que eran muchísimo menos fuertes como los de ahora, eran mucho más laxos, pero no es diferente a lo que vemos en las noticias con ciertos países sobre población civil. Miramón se lo hizo a mexicanos en Veracruz, y está la documentación de la Royal Navy. Ahora, no lo protesta la Royal Navy, eso es importante. El Imperio Británico, los británicos son considerablemente neutrales en el conflicto, incluso un poco más inclinados a los conservadores en su momento, ¿no? Gracias, maestro. De hecho, además de los buques, Juárez tiene el cuidado de no meter a los Estados Unidos cuando pide ayuda de los buques. Me refiero a que les pide que los buques los pongan a nombre de los Estados, a nombre de México, para cuidar la soberanía y que no lo pusieran como un traidor a la patria, de que estuviera violando la soberanía. Es por eso que esos buques los ponen a nombre, Estados Unidos los pone a nombre de México, entre comillas, como un préstamo, deshacerse de los buques de Miramón, y posteriormente México se los regresa. Hola, buenas noches, Mario, muchas felicidades. Es un tema, creo que no lo habíamos visto por aquí en el grupo, bastante interesante, y pues obviamente lo que le costó a Miramón el reconocimiento o trascender en la historia sin duda debe haber sido el Universidad Armando Conservador y también al imperio de Maximiliano, aunado a eso que nos acaba de comentar Héctor sobre cuando lanzan los cañonazos sobre los civiles. Y también comentar que Miguel Miramón fue el primer mandatario en ocupar como residencia oficial el castillo de Chapultepec, y de hecho incluso mandó a construir ahí 2 habitaciones durante No lo sabía. muchas felicidades y muchas gracias. Gracias. Muy bien, muy buen dato. Aquí tenemos a Luis Fernando. Felicidades, Mario. Gracias, maestro. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Iván. Para mí Miguel Miramón, más que héroe,
fue una persona muy leal, muy ortodoxo con sus ideales. A él se le acusa de que cuando vino y se unió al grupo de Maximiliano, que era traidor, pero en realidad estaba entre dos bandos. O se unía con Maximiliano o le permitía a los estadounidenses que él odiaba que pudieran tener una intervención. Otra cosa que quiero decir es lo que platicabas ahorita de que cuando se muere Conchita le dice a su nieta que si pueden sacarle el corazón y enterrarlo en la tumba de donde está Miramón. No sé si tú sepas, cuando muere Miramón, Conchita pidió que les dieran su corazón. Entonces ella lo traía hasta que su padre, su sacerdote, le dijo que eso no estaba bien, que debería enterrarlo. No sé dónde lo enterraron. Y la última cosa que quiero decirte es que Miramón tenía 12 cañones, que les decían los 12 apóstoles. Cuando no sé si es cuando muere Miramón, que buena parte de esos cañones se funden y erigen la estatua que está en el Palacio Nacional de Benito Juárez. Es de esos cañones. Sí. Que hubieran dicho que estos cañones hubieran servido con la intervención. Sí. Bueno, felicidades. Gracias. Muy bien, tenemos a Heidi. Muy buenas noches, muchas felicidades, compañero Trillo, te felicito. Compartir que el Panteón San Fernando, cuando muere Benito Juárez, ya estaba cerrado por su ocupación, ya estaba completa. Entonces, cuando muere el presidente Juárez, lo abren para sepultarlo ahí. Nada más esto es para darnos una idea de cómo se encontraba la ocupación en el Panteón San Fernando cuando muere Miramón. Muchísimas gracias. Mario, muchas felicidades, El tema de veras, como ahorita lo mencionaba, es la primera ocasión que se toca. Me llamó mucho la atención que al ser considerado Miramón un traidor y que impacta a todo el país, que tenía mucha fuerza su esposa, que cuando se viene de Francia logra exhumarlo y llevárselo y sepultarlo en la catedral. Es pregunta. Pues yo creo que ya le habían dado el perdón, ¿no? E incluso en el gobierno de Porfirio Díaz, un hijo de Miramón era parte de... tenía una jefatura de alguna dependencia de gobierno. Ahorita traigo el libro donde se ha referido, no recuerdo ahorita cuál, pero el mismo con Porfirio como que les da la vuelta, ¿no?, a la página. Entonces yo creo que por ahí pues el perdón y lo llegan a exhumar. Por ahí que creo yo que va, no sabía el dato así exactamente, pero a manera muy personal creo que ya el hijo de Miramón trabajando con don Porfirio y la paz del régimen, yo creo que le da la vuelta, ¿no? Maestro Trillo, ¿te sabes la lista de mexicanos? Chao. Bueno, aquí tenemos a José Antonio. Chao. Que si te sabes la lista de los personajes mexicanos que fueron a traer a Maximiliano. Pues me acuerdo de Juan del Monte, no sé si está Márquez por ahí, está un sacerdote, no me suena así de completo, no me la sé la lista, pero Almonte sí es de los más sonados. Bien, pues sí, acá de este lado. El de Rogelio. Rogelio. ¿Sí lo conoces? ¿No? ¿En persona no? Rogelio Valles. Sí, aquí tenemos al compañero Rogelio Valles de Ciudad Juárez. Adelante, Rogelio. Sí, gracias, muy buenas tardes. Pues yo soy aquí cuatazo de Mario Trillo y pues ahí nos damos unas pues más bien investigaciones, ¿verdad? Nos gusta, nos apasiona mucho la historia y nuevamente, hermano, muchas felicidades y aquí estoy presente y también allá mi hermano. Muchas gracias. Pues fíjate que allá en Ciudad Juárez
también se comentó la vida de mi hermano, y también fue algo muy polémico. Entonces, una de las cosas que se trató mucho es de que Benito Juárez, cuando la esposa de Miramón, la Conchita Lombardo, fue a abogar, ¿verdad?, para el perdón de su marido, creo que fue 2 veces, no 3 veces, y Benito Juárez se negó. Él dijo: no, pues allá está ¿cómo se dice?, el juicio, y se dio culpable y es traidor a la patria. Bueno, ok. Pero el error de Benito Juárez, creemos nosotros, ¿verdad?, es de que, bueno, gran parte de los que estamos allá, es de que no debió de haber fusilado a Maximiliano. Le debió de haber perdonado la vida a Maximiliano. A los otros dos no. Los otros dos son definitivamente traidores a la patria, definitivamente. Pero Maximiliano no debió haberlo fusilado. ¿Por qué? Porque cuando él iba a Veracruz, sabemos que ya cuando se sentía el imperio, ¿verdad?, o la corona, ¿verdad?, de Maximiliano y de Carlota, ya Carlota pues también ya se había ido a Europa, ¿verdad?, a pedir auxilio, que por cierto se la negaron, tanto el Vaticano como Napoleón III. Entonces pues ya no había oportunidad de nada. Entonces Maximiliano dijo: no, pues yo ya me voy. Sí, pero nomás que en Veracruz le dijeron: no te vengas, hermano, aquí ya no eres recibido. Así fue, y se regresó y dijo: pues voy a morir con honor. No debe haber sido eso, ¿verdad? Ahí se le fue a Benito Juárez haber fusilado a Maximiliano sin necesidad de hacerlo. Esa es una. Otra, ya para despedirme, ¿le tengo el micrófono? Mira, tengo aquí un libro muy bueno y recomendable. Este lo escribió Filiberto Terrazas. Él fue un cronista por muchos años en Ciudad Juárez, y él escribió 13 libros, y dentro de sus 13 libros tengo este que se llama La Voz de los Siglos. Es muy bueno y habla también de la ruta y las experiencias de Benito Juárez cuando estuvo aquí en Chihuahua y las 2 veces que estuvo ahí en Ciudad Juárez. Entonces ya cuando los republicanos habían ganado, ¿verdad?, habían atrapado ya a Maximiliano y a los otros dos, Mejía y Miramón, ¿verdad?, los de las 3M, ¿verdad? Bueno, entonces dice lo siguiente, ya para terminar: un biógrafo del emperador relata que, estando el emperador ya en capilla, oyó sollozar a su compañero de celda, el general Miramón, y le pregunta: ¿qué le sucede? Lo cual éste le contesta y dice: me angustia pensar que me encuentro en esta triste situación por no haberle hecho caso a mi mujer. O sea, cuando estuvo. Espérese, entonces ahí va, ahí viene lo demás. Dice lo siguiente: a lo cual replica el emperador y dice: se la vi mon cher ami. O sea, porque Filiberto hablaba también francés, era políglota, ¿no? Entonces dice: yo estoy aquí por hacerle caso a la mía. Muchas gracias. Gracias, Roger. Qué ironía, ¿no? Sí, muy bien. Ok, pues damos por concluida la reunión. Veo que no hay chat, no hay bueno. Para que aprendamos, tenemos que hacer caso a las mujeres. Ok, pues muchas gracias, Mario. Nuevamente un aplauso para Mario.